Ya se han publicado diferentes estudios sobre la efectividad de las vacunas. Una efectividad que en el caso de Israel ya es muy alta. Un gran número de personas, una gran parte de la población ya ha recibido esta vacuna y desde entonces se ha reducido un 72% la mortalidad. Vamos a hablar sobre esta eficacia y de nuevo vamos a hablar de la vacuna con el pediatra, con el doctor Héctor Climent. Muy buenas tardes, Héctor, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas tardes, Rubén. Siempre es un placer estar contigo. Un placer saludarte y que hablemos un poco de la vacuna. Te seguimos por las redes sociales. Ahora también estás en TikTok. Creo que no te dejas ninguno, ¿eh? Estás activo en todas las redes sociales. Vimos el día en el que te vacunaste, el que te pusiste la vacuna, la primera dosis, luego la segunda. Y bueno, también un poco los efectos. ¿Cómo te encuentras desde entonces? La verdad es que perfecto. Pasado 2 días después de la segunda dosis, no he vuelto a tener ningún efecto secundario y he estado completamente asintomático, como si no me hubiera vacunado. ¿Tus compañeros, algún compañero tuyo, algún sanitario, ha tenido algún síntoma? ¿O cómo ha ido en general? En general, muy bien. Sí que es verdad que, como ya esperábamos y ya se había visto en los estudios previos, la segunda dosis es más reactógena. Eso significa que tiene más efectos secundarios que la primera dosis. Pero en general todo el mundo bien. El efecto secundario así un poquito más frecuente ha sido el dolor de cabeza y el dolor en el brazo, ¿no? En la zona de inyección, así como en algunos casos ha aparecido lo que se llama una adenopatía, que son los ganglios, ¿no? Los bultitos estos que nos salen en el cuello cuando estamos resfriados, pero en este caso salen en la axila, porque es la zona que está cerca de la inyección, ¿no? Pero todos estos síntomas han sido completamente transitorios y en el plazo de unos pocos días habían desaparecido completamente. Héctor, háblanos de la vacuna. ¿Cuál es la que vosotros, los sanitarios, recibisteis? Las diferentes vacunas que hay. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? Muy bien. Actualmente en España hay aprobadas 3 vacunas. La Pfizer, que es la que nos pusimos los sanitarios en ese momento, la de Moderna y la AstraZeneca. Lo que diferencia a las vacunas es única y exclusivamente el mecanismo de acción. Eso significa cómo funcionan estas vacunas, ya que lo que es la efectividad y la seguridad realmente es muy similar entre las diferentes vacunas, a pesar de que algunos laboratorios pongan que tiene X eficacia o otros laboratorios pongan Y. Luego, a nivel de campo, a nivel de realidad, lo que es la efectividad se está viendo que es muy similar. De hecho, creo que fue ayer o antes de ayer, se publicó un reciente estudio en Escocia que, al igual que lo que es Israel, tiene una gran proporción de la población vacunada, y en este caso han utilizado la Pfizer y la AstraZeneca. Y la AstraZeneca también ha demostrado un 94% de efectividad en la reducción de hospitalizaciones. Pero bueno, la pregunta realmente era en qué se diferencian, ¿no? ¿Cuál es este mecanismo de acción diferente entre estas 3 vacunas? Pues Moderna y Pfizer comparten el mecanismo de acción, ¿no? Hay 3 grandes mecanismos de acción en la gran mayor parte de vacunas que hay. Uno es el mRNA mensajero, que es lo que explicamos en la última entrevista que estuvimos juntos. ¿Esto qué es? Es básicamente lo que dije, un burofax. El mRNA es un burofax. No llega al núcleo de nuestra célula, no es ADN, no modifica nuestro genoma, simplemente es un código con el que fabricar una proteína. ¿Qué proteína? La S. Este mecanismo de acción es conjunto en las 3 tipos de vacunas que hay, ¿no? El segundo tipo es, en vez de meterte el mRNA, en vez de meterte este burofax, lo que hago es este burofax, este gen, meterlo en una envoltura. Esta envoltura es un virus, pero no es el coronavirus, es un virus inocuo. Este tipo de vacuna se ha utilizado, por ejemplo, en el ébola o en el Zika. Y lo que hago es cojo un virus, no el coronavirus, cojo un virus que es inocente, que es inofensivo, que no hace nada al ser humano, y le pongo el gen dentro. Entonces este virus entra dentro de mis células y mis células al final, de nuevo, igual que en el otro caso, fabrican la proteína S. Y el tercer tipo de vacuna, que esto sería por ejemplo la Novavax, que es una de las que recientemente se van a probar aquí en Europa, lo que hago directamente es meterte la proteína S. Entonces, en los 2 primeros tipos, lo que hago es que tus células fabriquen, o nuestras células, mejor dicho, fabriquen la proteína S,
Y en el tercer tipo meto esta proteína S directamente en el cuerpo. Al final, ningún tipo he introducido ni el coronavirus, o en este caso el SARS-CoV-2, para ser más técnicos, ni nada que sea infeccioso. Lo que he introducido es única y exclusivamente una proteína. ¿Qué importancia tiene esta famosa proteína S? Pues esta famosa proteína S es la llave con la que el COVID entra dentro de nuestras células. Y lo que hago con esto es que mis defensas fabriquen una especie de pegamento de plastilina que poner en la llave del virus para que no pueda entrar dentro de mis células. Así que realmente con la vacuna tampoco matamos el virus, pero sí que impedimos que entre en nuestras células y que por tanto se replique y provoque enfermedad. Creo que nos ha quedado súper claro que con la vacuna no se mete el virus dentro. No. No nos meten el virus, No. meten otras partículas para que ayuden a que el virus no tenga fuerza y no esté ahí. Cuando se habla de efectividad, has hablado de efectividad de un tanto por ciento, ¿qué significa esto? Magnífico. Lo que es la eficacia es en laboratorio, ¿no? La eficacia es lo que se encuentra en condiciones ideales, ¿no? De laboratorio, ¿no? Es en los estudios que se hacen antes de autorizar la vacuna. La efectividad es en la realidad, ¿no? La efectividad es una vez puesto en la población y lo que es en el marco del mundo en general, ¿no? O sea, una cosa es la eficacia, que es lo que hablan cuando hablaban al principio, la Pfizer tiene un 95% de eficacia y tal. Eso, en ese momento no sabíamos la efectividad, porque la efectividad es en la realidad. La eficacia en laboratorio en unas condiciones ideales está muy guay, pero tenemos que ver cómo es eso. Si ese 95% luego se traduce en realidad, ¿no? Cuando se pone. Y de momento, con los estudios actuales, se está demostrando que la efectividad sí que ronda ese 95%, llegando a ser de un 92, 94 o 87% en la vacuna Pfizer en diferentes ítems. Estos ítems son, por ejemplo, infección documentada 92%, 94% para la COVID sintomática, es decir, para la enfermedad, 87% para la hospitalización, que eso concuerda con el estudio realizado en Escocia, que veía un 85% para la hospitalización con la Pfizer, y 92% para el COVID grave. Esto es en el estudio que se ha hecho en Israel, con 600.000 personas vacunadas y otras tantas no vacunadas, comparando las vacunadas con las no vacunadas. En el estudio de Escocia, además, se ha visto que la AstraZeneca, que es la que se está poniendo ahora, tiene un 94% de disminución de las hospitalizaciones. Y lo más importante, esta disminución se mantiene incluso en personas mayores de 80 años, porque la AstraZeneca igual le resulta familiar a algunas personas que aquí en España solo está autorizada en menores de 55 años, ya que en los estudios de laboratorio no estaba clara la eficacia en personas mayores. Pero la efectividad, que es más importante que la eficacia, se está demostrando, al menos de momento, que parece ser que en personas mayores también es válida. Bueno, con estos datos podríamos empezar a hablar ya que vemos un poco la luz al final del túnel, porque en el momento en el que todos estemos prácticamente vacunados, podríamos decir que la cosa va a cambiar. Exacto. De hecho, se da por buena cualquier vacuna que tenga una efectividad mayor del 70%. En estos casos siempre hay un intervalo de confianza. ¿El intervalo de confianza qué significa? Que yo te digo 94%, 87%, pero hay un intervalo de confianza porque, claro, estos números, la realidad no es tan exacta. Y los intervalos de confianza en todos los estudios, siempre el intervalo mínimo está por encima del 70%. ¿Por qué es importante esta línea roja del 70%? Porque hay una cosa que se llama protección de rebaño. Yo tenía claro cuando me vacunaba y siempre lo he tenido claro con todas las vacunas, yo no me vacuno por mí. Por supuesto me vacuno por mí, pero no es mi principal objetivo. Mi principal objetivo es protegerte a ti, proteger a los demás. Porque cuando yo me vacuno, estoy quitando unos brotes verdes para estos conejos malos, que podríamos llamar el COVID, ¿no? Siempre hago el símil de los conejos y los brotes verdes, ¿no? Los seres humanos que no hemos pasado el COVID somos como brotes verdes, como un campo verde sin depredadores. Claro, los conejos empiezan a duplicarse y a multiplicarse como pasaba en el caso de Australia. Pues
con la vacuna lo que hago es poner carnívoros, ¿no? Poner depredadores para que estos conejos no se reproduzcan. Y si no se reproducen en mí, no voy a expulsarlos y no voy a contagiar a los demás, o al menos no expulsaré tantos, ¿no? Entonces, por eso es importante la vacunación, porque si llegamos al 70% de las personas inmunizadas, 70%, la pandemia se acaba. No se acaba el COVID, porque seguirían habiendo casos puntuales, pero sí las temidas olas, sí la saturación del sistema sanitario, sí lo que es el descontrol, ¿no? Porque ese 70% ya protege al otro 30% restante. Por tanto, sí, parece ser que de momento ya vemos un poco la luz al final del túnel. Y yo estoy personalmente muy esperanzado por los estudios que puedan salir en abril y en mayo de Israel, ¿no? Que es un poco el espejo de lo que puede llegar a pasar aquí. Héctor, una otra pregunta. ¿Esta efectividad cuánto dura en nuestro organismo? Si yo me he puesto la vacuna ahora, ¿me tendré que volver a poner otra? ¿Mi cuerpo ya está preparado? ¿Cómo Muy bien. funciona esto? Esa pregunta es una de las mayores preguntas que se hacen a las mentes más preclaras de la medicina, y de momento solo el tiempo la podrá responder. No se sabe. Se sabe con, parece ya bastante certeza, que al menos 6 meses sí que parece ser que dure la protección de la vacuna. Pero hacen falta estudios a más largo plazo para saber cuánto tiempo dura y si, como muy bien dices, hace falta otra dosis. Hay dos motivos por los que yo, por ejemplo, puedo necesitar otra dosis, yo que ya me he puesto 2. Uno es lo que hemos dicho, que no sabemos la duración a largo plazo, y quién sabe, a lo mejor pues hace falta otra dosis a los 12 meses, por decir algo, estoy diciendo un ejemplo. Y otra es las nuevas cepas, ¿no? Las temidas nuevas cepas, sudafricana, brasileña, ¿no? La inglesa, ¿no? Las nuevas cepas y tal. Las nuevas cepas, a lo mejor se ha oído que son un poco más resistentes a la vacuna, por decirlo así, estamos simplificando la realidad. Es verdad, en cierta forma es verdad, son un poco más resistentes a la vacuna, pero parece ser que de momento la efectividad es aceptable en estas nuevas cepas, y en cualquier caso se está postulando si poniendo una tercera dosis aumentáramos esa efectividad respecto a estas cepas un poco más resistentes, ¿no? Pero vamos, ya te digo que de momento, como mínimo 6 meses, parece que sí que estés inmunizado respecto al COVID, ¿no? O al menos ese 90 y pico % de gente que ha recibido la vacuna. Recordemos que siempre hay un porcentaje bajo que no se inmuniza, pero ese 90 y pico % de gente que ha recibido la vacuna sí que está inmunizada durante un plazo mínimo de 6 meses. Y otra de mis preguntas, yo me vacuno, ¿puedo seguir contagiando en el caso de que el virus se acerque a mí? Excelente pregunta. Porque claro, yo ya me he vacunado, ya no pasa nada. Ya puedo salir a la calle, dar besos, dar abrazos. No, no. Esa efectividad, si recordamos los ítems que hemos hablado, son respecto principalmente a enfermedad clínica, hospitalizaciones, pero la efectividad no está medida en cuanto a transmisibilidad. Y una persona vacunada puede ser transmisible. Evidentemente, una persona vacunada será menos transmisible que una persona no vacunada, incluso probablemente que un asintomático, ya que el virus, al no entrar dentro de las células, no se multiplica y tendremos lo que se llama una baja carga viral, que no significa más que un número bajo de virus. En cambio, si no estoy vacunado, aunque sea asintomático, aunque no tenga síntomas, aunque me encuentre bien, si el virus está entrando en mis células, se está duplicando, se está multiplicando y voy a tener una carga viral más alta, ¿no? Y si estoy enfermo voy a tener una carga viral altísima, porque el virus se está multiplicando mucho, ¿no?, dentro de mi cuerpo. Eso va en función de la transmisión. No es el único factor que influye en la transmisión, pero es un factor importante. Evidentemente, a más virus, más transmisión, a menos virus, menos transmisión. Pero eso no significa que no pueda ser transmisible. Sí que puedo ser transmisor con la vacuna. Y hasta que no estemos un 70% de la población vacunados o hayamos pasado la enfermedad, es decir, que hasta que no estemos un 70% de la población inmunizados, pues no podemos empezar a relajarnos en las medidas. Y ojo que es muy importante, porque lo hemos pasado muy mal hace 2 meses y no queremos volver. Y hace 2 meses todos sabemos por qué lo pasamos mal. Ahora viene la apertura de la hostelería de nuevo, los parques,
de esto de la Semana Santa, de los viajes. Mucho cuidado, por favor. Mucha responsabilidad y mucho cuidado. No nos relajemos porque las cifras estén bajando, no nos relajemos porque cada vez haya más gente vacunada. Intentamos mantener un poquito de paciencia. Yo soy el primero que tengo muchas ganas de viajar. No digo que no se consuma la hostelería, no digo que no se viaje, pero sí que se haga con mucha cabeza, mucha precaución y que esto aún, aunque empezamos a ver la luz al final del túnel, aún no hemos salido del túnel. El túnel aún es muy largo, aún queda Sí. un trecho de túnel. Héctor, estabas hablando de, bueno, de la vacuna, del contagio. Si yo ahora mismo fuera positivo, ¿no me podría vacunar? Muy buena pregunta. Sí que se recomienda la vacunación. En la anterior entrevista que hicimos, discúlpame, eh, la evidencia apuntaba en aquel momento que sí que se recomendaba la vacunación completa a los 90 días después de haber pasado la enfermedad. Esto ha cambiado y puede que vuelva a cambiar. Que cambien las cosas es muy buena señal, porque es señal de que se hacen estudios, que se investiga y que se está avanzando en la lucha contra esta enfermedad. Actualmente se ve que una persona que a priori es inmunocompetente, es decir, una persona que no es inmunodeprimida, una persona sana, la inmunidad parece ser que dura un mínimo de 6 meses después de haber pasado la enfermedad. Por tanto, se recomienda la vacunación a los 6 meses de haber pasado la enfermedad o de haber dado positivo. Si eres asintomático, también. Porque la reinfección sí que es posible, pero es muy rara en los primeros 6 meses. Y otra cosa, ya no se recomienda la vacunación completa a las 2 dosis, porque se ha visto que una persona que ha pasado la enfermedad responde mucho mejor a la vacuna que una persona que no ha pasado la enfermedad. Por tanto, nos pondríamos solo una dosis. Solo una dosis 6 meses después de haber pasado la enfermedad o 6 meses después del positivo si he sido asintomático. Indistintamente de la carga viral que hayas tenido. Indistintamente. Da igual la carga viral que hayas tenido. Inicialmente tú ya has tenido contacto con el virus y eso es como una primera vacuna, diciéndolo entre comillas, ¿no? Como una primera dosis de la vacuna. Por tanto, solo sería necesario, según fuentes del Ministerio, actualmente solo se recomendaría una dosis a los 6 meses. Como siempre, meto el disclaimer de que todo esto puede cambiar con el tiempo, pero yo os traigo la evidencia más actualizada. Me queda hablar de las embarazadas y de los más pequeños, de los niños. ¿A ellos se les tiene que vacunar? ¿Se les puede vacunar? No, de momento. Perfecto. Embarazadas, lactantes, niños. Vamos a hablar en ese orden. Primero que nada, embarazadas. Uh-huh. Embarazadas, los estudios con animales no parecen encontrar alteraciones en el embarazo y se ve poco probable, dado que no estamos inoculando ningún virus. Así que parece segura la vacunación en embarazadas. No obstante, no hay estudios con seres humanos, como es evidente porque implica un dilema ético. Por tanto, se recomienda precaución a la hora de vacunar embarazadas. Si se puede posponer a antes o si se puede hacer si se puede posponer a después, perdón, o si se puede hacer antes, mejor. No obstante, si una embarazada es una paciente de riesgo o va a estar en una zona con alto riesgo de contagio, por ejemplo una profesional sanitaria, pues se debe de individualizar el caso y se podría poner la vacuna. Eso sí, individualizando el caso y siempre bajo la asistencia de profesionales sanitarios, bien ginecología, preventiva, lo que sea. Entonces, el resumen de embarazadas es esa. Parece ser que no es malo en las embarazadas las vacunas, casi seguro que no, pero es una población muy vulnerable con la que tenemos que ir con cuidado y si se puede evitar mejor y si no, pues ya se pone bajo vigilancia médica. Lactantes. Los lactantes, vamos a ellos. La lactancia, ¿no? ¿Me puedo poner la vacuna si estoy dando el pecho a mi hijo? Pues de momento la web que a mí me encanta, una web de un mentor y muy amigo mío, que es el doctor Paricio Talayero, una de las personas que más sabe de lactancia en España, y tiene una web que se llama e-lactancia.org, una web abierta a madres y padres para que puedan consultar cualquier tipo de enfermedad o sustancia con la lactancia, en un sistema de colores de verde, amarillo, naranja o rojo. En este caso, tanto la infección por el COVID como la vacuna están en verde.
Es verdad que en lactantes tampoco hay estudios directos, sí que los hay en animales, pero es que además por la composición de las vacunas no se ha documentado que se excrete en la leche. Y aún en el hipotético caso que se excretara en la leche, no pasa nada porque el bebé lo está tomando y pasaría al tubo digestivo. Y aún en el hipotétiquísimo caso de que no fuera suficiente su tubo digestivo, estamos hablando de una vacuna que a priori, aunque no esté autorizado en menores de 16 años, es por un tema de estudios que ahora hablaríamos de los niños. Pero a priori no debería de ser mala ni debería de dar ningún problema en el lactante. Es más, lo inmunizaría. Pero esto es casi improbable, porque si se pudiera inmunizar por vía oral, no nos pincharíamos, nos lo tomaríamos por boca. Y no, si te lo tomas por boca, no te inmunizas inicialmente. Por tanto, en lactantes es seguro. Y si estamos diciendo que el COVID es seguro en lactantes, más seguro aún será la vacuna, que no metes ni el bicho. Entonces, inicialmente, la OMS recomienda seguir con la lactancia, aunque te vacunes. Y no pasa nada por lactar si me he vacunado. Último caso, los niños. Vale. Tenemos que vacunar a 7.000 millones de personas en el mundo. 7.000 millones. Eso significa 1.400 millones de vacunas, o casi 15.000 millones de vacunas, porque son un poquito más. Evidentemente hemos de priorizar los grupos de riesgo. ¿Y cuál es el factor más importante de riesgo en el COVID? Indiscutiblemente, la edad. La edad es el factor más relacionado con la gravedad. Tanto la edad avanzada con la alta gravedad como la edad baja con la baja gravedad. Así que vamos a empezar a vacunar como ya estamos viendo. Primero los mayores de 90, ahora estamos con los de 80, después iremos a los de 70, después a los de 60. Hasta que lleguemos a los niños va a pasar mucho. Y cuando lleguemos a los niños ya estará más del 70% de la población vacunada. No tengo claro que los niños se vacunen algún día, no lo sé. A lo mejor sí, porque si podemos evitarlo los niños también, y los niños pueden tener enfermedades graves, entre ellas el síndrome inflamatorio multisistémico tan famoso, que es muy raro, pero está presente. Pero lo que sí que tengo claro es que los niños van a ser los últimos. ¿Por qué? Porque es la población menos transmisora y es la población de menos gravedad. Además, actualmente no están autorizadas en menores de 16 años. ¿Por qué no están autorizadas en menos de 16 años? ¿Porque la vacuna es mala para los niños? No. Simple y llanamente porque no se han hecho estudios con niños. Pero es un tema ético. Es un tema de que los estudios se hacen con adultos, se hacen con mayores, no se hacen con niños, ¿no? Con niños siempre se hacen en segundo plazo y una vez se ha demostrado una eficacia y una seguridad confirmada, ¿no? Por tanto, los niños van a ser los últimos en vacunarse. Y si nos vacunamos todos los adultos, a lo mejor no les hace ni falta, porque ya hemos parado esta pandemia y ya estén protegidos de esto, ¿no? Entonces es un poquito resumen de estos tres grupos de población. Héctor, nos has dejado las cosas súper claras, más claro, agua. Me gustaría hablar contigo dentro de prácticamente un mes, en abril, para el siguiente estudio, para ver cómo está funcionando pues esta eficacia de la vacuna en los países que van más por delante que nosotros. Ojalá España estuviese por delante y estaríamos también más tranquilos y la gran parte de la población estuviese ya vacunada y podríamos empezar a respirar un poco más. Héctor, gracias de nuevo por hablar tan claro, por explicarnos las cosas tan bien explicadas y sobre todo por hacernos entender que la vacuna es importante y eficaz. Mucho, mucho. La verdad es que mi último resumen final es que ahora con la sociedad que pertenezco, la Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria de Atención Primaria, vamos a participar en una web que se llama Salud sin bulos, para desmitificar un poco todos estos bulos que hay sobre la vacuna. Si tenéis dudas sobre la vacuna, aquellos que nos veáis, no dudéis en hablar con nosotros. Estaremos encantados de explicaros todos los mitos que hay, de desmitificarlos y de buscar por fin la solución, porque como decía un amigo mío pediatra, yo ya conozco el mundo sin vacuna y no me gusta. Tenemos la solución en nuestras manos. Habrá que echar mano de ella. Efectivamente. Como me has dicho, salud sin bulos. Salud sin bulos, sí, se puede buscar por Google y tal, Salud sin bulos, y es una página web pues que intenta eso, ¿no? Desde el mundo de la medicina, los médicos y tal, combatir los posibles bulos y mitos
que hoy en día la verdad es que son una auténtica pandemia, no solo en salud, en todo, ¿no? En toda la información, hoy en día con Internet, como hay un acceso tan libre y rápido, que es muy positivo, pues también circulan ciertos bulos sobre muchos temas y entre ellos salud, ¿no? Nuestro objetivo es intentar eliminar estos bulos porque, entre otras cosas, hacen que la gente tome decisiones que no son correctas ni para ellos ni para los demás. Al final, si quisieran meternos chips, tienen millones de vacunas que nos hemos puesto todos desde que somos pequeños. Si nos quisieran meter chips o nos quisieran meter cosas, ya lo habrían hecho hace muchos años, que todos nos hemos vacunado de muchísimas vacunas, Sí, ¿no? mira, Héctor, si quieren controlarnos, si quieren saber de nosotros, simplemente con esto que es el móvil, Exacto. nos tienen localizados, sabemos lo que compramos, lo que nos gusta, lo que comemos, y si no es cualquiera de ustedes que piense en un secador de pelo y enseguida recibirá publicidad y enseguida saben dónde estamos, así que las vacunas no es ningún chip ni ninguna cosa de esas. No, no, no. Héctor, Y un inciso solo dime, muy dime. pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, y discúlpame, No, Rubén, es tranquilo. solo una pequeña cosa, porque aprovecho para desmitificar otro gran bulo, y es el tema económico. Las vacunas se están vendiendo a un precio relativamente barato, a un precio de a lo mejor 14 o 6 euros las dosis. Se filtró por el gobierno de belga, ¿no? Dependiendo de la vacuna. Que no se piense que esto ha sido un gran esfuerzo de la humanidad. Hemos demostrado lo que podemos hacer la humanidad si trabajamos juntos, porque se ha hecho una cosa que debería tardar 5 años en uno, y evidentemente, pues habrá quien se enriquezca, pero el objetivo no es enriquecerse, el objetivo es terminar con esta pesadilla y que podamos todos volver a la normalidad. Y no se está vendiendo la vacuna, ni especulando con ella, ni vendiéndose a precios desorbitados, ni nada por el estilo. De hecho, se ha filtrado, ya os digo, entre 6 y 14 euros van la mayor parte de dosis de vacuna de la mayor parte de empresas. Perdón por este inciso, pero es que últimamente lo he oído mucho por las redes y me ha preocupado porque encima de que ha habido muchos investigadores, mucha gente desinteresada trabajando 12 horas al día o más sin parar para conseguir traernos esto, pues yo creo que les debemos un pequeño respeto, ¿no? A estos auténticos héroes que nos han traído pues esta solución a este terrible problema que tenemos. Efectivamente, muchísimos científicos que se han dejado la piel este tiempo para que en muy pocos meses tener la solución a esta enfermedad, a esta pandemia. Desde aquí, de verdad, una salud y darles las gracias a ellos, porque sin la vacuna, pues no sé cómo acabaríamos, Héctor. Sin la vacuna Sería todo muy esto difícil, ¿eh? se acabaría, pero se alargaría años Años. sin la vacuna. Bueno, lo dicho, gracias y hablamos pronto. Un placer, Nada, Héctor, como siempre. Rubén, un placer como siempre y un beso. Nos vemos. Bueno, pues espero que ustedes lo tengan claro, ¿eh? Yo cuando me toque me esperaré, ¿eh? Yo me esperaré. Cuando me toque me la pondré y espero que ustedes también, porque ya saben que es importante para mí, para ti y para todos, ¿eh? Para no contagiar y no saturar la sanidad. Volvemos enseguida.